Vamos a iniciar, que considero importante, lo que es el método de descomposición de fuerzas, ¿no? Aquí, bueno, se puede de alguna u otra forma sintetizar, pues, lo que es la materia o la esencia, pues, porque empiezas si te vas para nodos, si te vas para momento, si te das para estructura, este, tienes que ver con descomposición, trigonometría, etcétera. No, como les decía, todo tiene que ver con la parte de descomposición. Por lo menos esta parte vamos a iniciar con ella, que es sencillita. Y de alguna otra forma vamos a ir abriendo a lo que es sistema de equilibrio. Eh, la descomposición vectorial, saben que la vemos en lo que es en la parte de física, que es lo primerito que se ve, en teoría, es descomponer un vector en sus componentes. Prácticamente es encontrar dos vectores, pues, que produzcan el mismo efecto con el vector dado. Es decir, nos dan una magnitud, como lo podemos aquí, nos dan una magnitud. Vean que puede ser B, A, X, F, porque puede ser una velocidad, puede ser una fuerza, puede ser una aceleración. Total, es un vector. Estamos iniciando que la descomposición vectorial es algo, digamos, una base fundamental en lo que es la física, y que para nosotros se mantiene como ese tratado que tiene que ver con los vectores, según el concepto, repitiéndolos, es que es en sus dos componentes o en sus componentes, es encontrar dos vectores que produzcan el mismo efecto por el vector dado. Estábamos hablando de que un vector puede ser velocidad, aceleración, fuerza, un peso. Bueno, peso es una fuerza, pero que en esencia es un vector. Y entonces algo fundamental en la mecánica racional es esa descomposición de estos vectores para ayudar, pues, a comprender el funcionamiento de las estructuras. Hablábamos de que la parte vectorial, la descomposición de fuerzas, el estudio de las fuerzas, el estudio de los vectores, está presente hasta el último capítulo de mecánica racional, pues, donde es los nodos, los rediseños de los apoyos, cómo es su comportamiento, su sentido, que eso es lo que iban, ¿no? Los componentes, refrescando un poco de un vector, es esa magnitud, ¿sí? Es el valor que mide ese vector, ¿no? En este caso 25, 10, 40, puede ser una medida, según la unidad que tenga. Si es Newton, es una fuerza de 40 Newton, que escalarmente, es decir, si uno mide, debe tener 40 unidades de fuerza, 25 unidades de fuerza. El otro componente principal de un vector es esa dirección que las da el ángulo, ¿no? Que pueden presentarse en los distintos símbolos, números, incluso sin ángulo, con respecto a los ejes tanto horizontal como vertical. En este caso podemos tener ángulo cero o dirección cero, pero tienen un sentido, que es la tercera componente de un vector. Si es hacia arriba, si es hacia la derecha, si es diagonal, ¿sí? Y recordando que si van hacia arriba en el sentido vertical, positivo, negativo hacia abajo. Si va hacia la derecha es positivo, negativo hacia la izquierda. Entonces, repasando un poco, las tres componentes de un vector: magnitud, dirección y sentido, ¿sí? Nosotros en nuestra descomposición vectorial lo podemos encontrar en las fuerzas en el plano, ¿no? Como también fuerzas en el espacio. La única diferencia son sus componentes, ¿sí? La descomposición te generan componentes que son subvectores, por decirlo así. En el plano, se habla de fuerza resultante porque tú haces todas las sumatorias de fuerza en X y todas las sumatorias de fuerza en Y, y tienes un vector resultante, una fuerza resultante en un plano. Un plano, recordando, X, Y, Z, Y, Z, X, dos ejes. Y bueno, las fuerzas en el espacio cuando tienes los tres ejes simultáneamente, X, Y, Z. Dato importante, otra diferencia que puedes encontrar o pueden encontrarse ustedes en un vector en un plano, un vector en el espacio, que por ejemplo pueden ser llamados las componentes, tiene otro nombre, es el sentido, que hablan de en X, en Y.
Si es en Y, J. Si es en Z, es K. Esto ocurre cuando hacen una multiplicación en cruz o van a hallar un momento en el espacio cuando les toque matemáticas 3. Son los sentidos que van a tener o las componentes que van a tener esas fuerzas, esos vectores en el espacio. Entonces se usa para de alguna otra forma verificar esos sentidos que van a tener esas componentes en el espacio, sobre todo eso. Y J, K son otras nomenclaturas que ustedes pueden encontrar en los libros, pues, y está bien. Acá pues, se pueden ver explicar un poco de la parte de trigonometría, y mira que muchos en los exámenes se caen en esta cuestión y parece increíble, que es la trigonometría, que el cateto adyacente del ángulo, en este caso este vector horizontal, es el que se multiplica por el coseno, y el cateto opuesto de este triángulo, ¿sí?, se multiplica por el seno. En este caso, lo que vale este componente vertical es lo mismo que está acá, es un vector simétrico, paralelo, ¿sí? Igual, esto es lo que mide aquí, es esto aquí. Cultura general. Así como las medidas o las unidades de fuerza, como lo hablamos anteriormente, de medida, de fuerza, de distancia, en trigonometría, que se confunden mucho a veces, en trigonometría ocurre mismo con los ángulos. Este ángulo que está aquí es simétrico al que está acá. Esto pasa aquí muy a menudo. Si yo quiero encontrar, tengo el ángulo vertical de este, está en la parte de arriba donde está el mouse, mi componente horizontal sería por el coseno, porque es el cateto opuesto, y este que está aquí, el adyacente, sería por el coseno. Todo lo va a indicar es dónde está tocando el ángulo. Si el cateto está tocando el ángulo, es el adyacente por el coseno, y el opuesto por el seno, ¿sí? En la descomposición vectorial, ahorita vamos a trabajar en el plano, recordando un poco las diferencias que ellos tienen, que tienes los tres ejes. Igual puedes encontrar tus fuerzas resultantes. En este caso, nosotros para descomponer nuestra fuerza de 40, sin unidades, aquí está, pero yo le coloqué Newton. Aquí sencillamente mi cateto, el ángulo está acá, mi cateto adyacente es el horizontal. Entonces quiere decir que mi fuerza en X, lo coloqué acá, es 40 por el coseno del ángulo. En este caso θ le coloqué 30, asumí 30. Y para el seno, o sea que es el opuesto, ¿sí?, es 40 por el seno de 30, dando un resultado. Se coloca esto, creo que en la mayoría de los profesores y en lo que es la parte de estructura, se recomienda utilizar las unidades al final para no sobrecargar las ecuaciones. Hay unas ecuaciones más largas y dos decimales redondeando. Si me da 6.36, es 64, pues. Si aquí, bueno, da en número entero, pero se recomienda esos decimales en nodos. Bien, gracias por su atención. Pueden seguirnos en nuestras distintas redes. Somos facilitadores Don Cecilio Acosta. Hasta un nuevo encuentro. Gracias.